Buenas tardes desde el Hotel Guadalajara con el doctor Harold Moreno Cardona, abogado y contador del municipio de Guadalajara de Buga. Doctor Cardona, inconformismo a un periodista en la ciudad de Bogotá porque le llegó la pensión por menor valor. ¿Eso es posible? No, esto es dos situaciones. Primero, que no sabemos interpretar o leer y segundo, que nos queremos victimizar en cualquier medio. En Colombia ninguna persona puede recibir una pensión inferior al salario mínimo legal, así como ningún trabajador puede devengar menos del salario mínimo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a usted le pagan la pensión mínima y como todo ingreso tiene unas deducciones. Cuando usted le pagan la pensión mínima de 908.000 pesos, a usted le descuentan para salud y le descuentan otras situaciones. Cuando le dan el cheque, se lo giran por 850, que fue lo que pasó con este periodista. Pero ¿de dónde viene ese valor? Ese valor viene de los aportes que usted ha hecho. Y resulta que cuando nosotros estamos en la flor del trabajo, cuando tenemos buenos ingresos, no nos gusta pagar ni contribuir al aporte a la seguridad social. Si usted hoy que está en el ámbito legal de su profesión y en el cúpulo, se está ganando 20 o 30 millones de pesos como le pasaba al periodista. Pero cuando le van a decir que tiene que aportar 800, 1 millón de pesos, inmediatamente se vienen para atrás. Entonces, allí reportamos un ingreso del salario mínimo y pagamos con el mínimo para solo pagar 60.000 pesos, y ahí es donde cuando nos pensionamos pues nos tienen que pagar por el mínimo, porque si usted pagó para estar en primera fila le dan primera fila, pero si paga para estar en última fila le dan en última fila, y eso fue lo que le pasó a su colega y está muy enojado, y los colegas le han hecho la publicidad, pero no le han preguntado cuánto aportaba él y cuánto realmente devengaba él. ¿Cuál es el mejor régimen de pensión? Definitivamente Colpensiones, porque es un régimen de prima media con solidaridad. ¿Esto qué significa? Que si usted no le alcanza la plata que tiene allá, el que tiene más le aporta a usted, porque es un régimen solidario. Por ejemplo, si usted gana un promedio de 1 millón de pesos y aporta sobre 1 millón de pesos, o el mínimo, nunca usted aporta con el mínimo, la pensión va a ser el 80% del aporte que usted hizo, pero nadie puede ganar menos del mínimo. Entonces, hoy el mínimo está en 908.000. Si usted el promedio le da el mínimo de 908.000, el 80% son 720.000 pesos, pero resulta que el sistema le tiene que subir a 908.000. Es decir, el gobierno y el Estado, y eso es lo que están diciendo, que más adelante lo explicamos, del mico que metieron en el presupuesto. Si usted estuviera en el régimen privado, el régimen privado le dice, esto es una cuenta de ahorros y nosotros le vamos a devolver los dineros que usted aportó acá, y yo le voy a cobrar por la administración. Entonces, como usted tiene tan poquita plata, solo le vamos a dar 5 años, 10 años, 15 años, porque no va a tener cómo sostener ese ahorro que tenía allí. O cómprese una póliza de seguro para que la compañía de seguro le cubra los años de vitalidad que usted tiene. Es decir, que en un fondo como el Fondo del Estado con pensiones, me puedo yo pensionar de manera indefinida y me pueden devolver los recursos de por vida, mientras que en un fondo privado solamente me entregan a mí lo que yo ahorré. En Colpensiones, y el objetivo de las pensiones de vejez es que sea vitalicia. Entonces, vitalicia es la expectativa de vida que usted tenga, y eso lo consigue muy fácil en Colpensiones por la solidaridad, sin importar los aportes que usted hizo. En el fondo privado, vuelvo y repito, es una prima media con prestación definida, es decir, lo que usted tenga en ahorros, y le van a pagar de acuerdo al promedio de vida que usted tenga, a la expectativa de vida y a los ahorros que usted haya llevado allí. Esa es la situación. Ejemplo, una persona que se pensionó a los 70, a 62 años y llega a los 80, 85 y ya no tiene nada en el fondo de ahorros, hasta ahí llegó su pensión. En el fondo privado tiene esas dos modalidades: o usted arranca con una pensión muy bajita para poder que le dé la expectativa de vida, o le dan unos años hasta que usted se gaste la plata. Usted le ponen a escoger eso, pero resulta que el problema grande es que a usted no le han explicado, y por eso es que esos traslados y esas afiliaciones a los fondos privados se vuelven ineficaces, inexistentes o nulas o ilegales. Cualquiera de esos términos, para que entendamos que cuando a usted no le dieron una explicación suficiente,
entonces ese traslado es ilegal, inexistente o ineficaz. ¿Con cuántas semanas me pensiono y a qué edad un hombre y una mujer? Usted se pensiona con 1.300 semanas o 62 años si es hombre o 57 si es mujer. Uno aparentemente cree que es muchos años, pero no. ¿Cuánto lleva usted trabajando? Yo le pregunto, ¿cuántos años lleva usted trabajando? Y uno en un momentico lleva 30 años trabajando sin darse cuenta. Y con 30 años son 1.500 semanas y le están pidiendo solo 1.300. Yo no defiendo el sistema ni defiendo reformas a la pensión, pero a veces especulamos mucho. Sí, mijo, el mal consejo que le damos a los hijos, mijo, no aporte porque usted nunca se va a pensionar. 1.300 semanas son 25 años de trabajo. Y yo le pregunto, ¿qué persona no ha trabajado 25 años? Entonces, cualquier persona con una expectativa de vida de 50 años ya ha trabajado 25 años y ya tiene asegurada, digamos, las semanas cotizadas. Le quedan 12 años para completar lo que le falta. Y casi que en 12 años alcanza a hacer 750 semanas. ¿En qué consiste el traslado express de que está hablando esta semana? Mira, eso es una situación que ha pasado a raíz de las malas asesorías que han dado los fondos privados. Los fondos privados te mandaban a ti una niña muy elegante, muy bonita, una reina de belleza, con unos bombones y unos lapiceros. Y te nublaban el consentimiento, es decir, había vicio de consentimiento o error de consentimiento. Y te decían que era que Colpensiones o el Seguro Social se iba a acabar, estaba quebrado, te ponían un panorama gris y no te abrían sino una ventanita. Véngase para acá donde don Luis Carlos Sarmiento. Y resulta que don Luis Carlos Sarmiento lo estaba esperando con la boca abierta y entonces te trasladaban para allá. Pero nunca te decían cuándo va a perder su pensión, cuándo la va a ganar, qué va a pasar con los aportes. Entonces han salido cantidad de sentencias que dijeron, ese traslado fue nulo, vuélvase para Colpensiones. Y eso le representa a Colpensiones, que es el Estado colombiano, que es el Ministerio de Hacienda, que es usted, yo y todos, porque el Estado somos todos nosotros, 35 billones de pesos esa graciecita. Entonces, como eso lo tiene que presupuestar el gobierno nacional, lo tiene que incluir en el presupuesto para el próximo año. Y es lo que no están de acuerdo algunos representantes y, por supuesto, los fondos privados no pueden porque se les van a ir todas sus ovejitas que tenían allá amarradas y se les va a ir esa platica. Y eso es lo que está pasando. Ese traslado express es necesario. Desafortunadamente lo metieron en un presupuesto nacional cuando debió haber sido en una reforma ordinaria, pero es la necesidad. El Estado colombiano tiene que pagar todas esas diferencias. Para ambos estados de ¿Sí? Para todas las personas, para ambos fondos, para el privado y para el público, las condiciones, digamos, son iguales. Lo que sucede es que el fondo público es de nosotros los colombianos. Y nosotros los colombianos a veces criticamos y criticamos, pero cuando vamos a hacer un trámite, nos vamos con el privado para que la utilidad se quede en el privado. Usted y yo deberíamos irnos siempre para el banco agrario, la caja agraria, porque un peso que quede de utilidad en el banco agrario nos lo devuelven a nosotros en bienes y servicios. Un peso que quede en el banco privado se va para Estados Unidos y para los otros países a enriquecer a los dueños de los bancos. Y así hacemos con los fondos de pensiones, así hacemos con las empresas, así hacemos con todo. Entonces, lo primero, ojalá pudiéramos comprarle a las empresas públicas y no a las empresas privadas en términos generales, porque hay cosas que si bien las tienen las empresas públicas, el servicio es muy ineficiente, la atención es muy regular y eso a veces nos aleja, pero porque no tenemos una conciencia de qué es y para dónde va la plata del Estado. Y siempre pensamos que como se la roban en el Estado, entre comillas, entonces yo me tengo que volver una persona igual al que le está llevando. para yo pensionarme en cualquiera de los dos fondos, ¿se me hace con los últimos 10 años de promedio de trabajo? El promedio es, en el privado, es el promedio de los últimos 10 años. Ya hoy no alcanzamos a tener, o podemos encontrar personas que están en el régimen de transición. ¿Qué era el régimen de transición? El artículo 36 de la ley 100 determinó que quien tuviera al 1 de abril de 1994 más de 15 años trabajando
o más de 45 años si era hombre, o más de 35 años si era mujer, tenían derecho a pensionarse con las normas anteriores. Entonces era muy posible que usted en el año 1994 usted tuviera las semanas cotizadas y no tuviera la edad. Posteriormente se tenía que pensionar y entonces bajo esa norma que era el decreto 758 habían otras condiciones de los últimos 3 años, y es decir, la legislación ha cambiado, pero ahora estamos con los 10 últimos años, el promedio de los 10 últimos años, por supuesto, ajustados con el IPC. ¿Y para el régimen de Colpensiones? También maneja los mismos 10 años desde el punto de vista de del aporte que usted ha hecho, pero allá juegan es con el dinero que usted tiene en la cuenta y la expectativa de vida que usted tiene. Si usted tiene 50 millones de pesos y hoy en Colombia creemos que los hombres tenemos una expectativa de 85 años, a usted le dicen, usted pensionándose a los 62 años le faltan 23 años para llegar a su final, y eso lo multiplican por 12 y ahí multiplican por 800 el salario mínimo y dicen, su plata no le alcanza, entonces le vamos a hacer una pensión diferida y empiezan a hacerle todos unos cálculos financieros para poder llegar allá.